tal, querido alumno? El siguiente ejercicio es el ejercicio 6 de la clase del capítulo 7 sobre momento de inercia. El enunciado dice: el cuerpo A de la figura es una esfera, el cuerpo B es una barra delgada y el cuerpo C es un cilindro hueco. Los tres son cuerpos homogéneos, pero tienen masas de 100, 60 y 400 kilogramos respectivamente. Determine los momentos de inercia de las masas de los cuerpos con respecto al eje A. El eje A es el eje que se encuentra pasando al lado del borde de la barra y en este caso de manera tangente al cilindro. El cilindro es un cilindro hueco, no tiene nada en su interior, por ende todo este espacio que está acá es un vacío para nosotros. Entonces la idea es poder determinar la inercia de ese cilindro hueco. Bien, entonces en este caso aplicaremos directamente las fórmulas. Como vemos acá, nosotros tenemos que determinar la inercia para la figura 1, que voy a llamarle a la esfera figura 1, a la barra la figura 2 y al cilindro la figura 3, cilindro hueco. Con respecto, primero, para la figura 1 no importa porque las inercias son todas iguales, es 2 quintos ma cuadrado. O sea, tengo que conocer la masa, el radio, que sería el radio de la esfera, y ya puedo obtener el valor de la inercia. En el caso de la barra, necesito conocer la inercia con respecto a uno de los lados, pero es con respecto o paralelo al eje Z o al eje Y, que como ven acá, es sumarle a esta inercia que es inercia en Y igual a que es centroidal 1 sobre 12 ml cuadrado, pero eso tengo que aplicarlo obviamente en relación a la ecuación, o sea, la fórmula del teorema de los ejes paralelos, sumarle a ese valor de inercia centroidal el valor de la masa por la distancia al eje de referencia, que es el eje A, al cuadrado. En este caso, esa distancia para nosotros va a ser igual a L sobre 2 porque el eje que pasa con respecto a la barra, que es la inercia centroidal, está a una distancia de L sobre 2. Entonces es bastante directo. En el caso del cilindro, hay una cuestión. La fórmula es bastante sencilla. La inercia que tenemos que utilizar con respecto al eje X, que muestra acá en el gráfico, que es este el eje X, es un medio m por a cuadrado. Pero como es hueco, nosotros tenemos una zona que es sólida y otra que es, en este caso, vacía. Entonces lo que tendríamos que hacer es la diferencia de dos cilindros para obtener la inercia de esta figura. Pero el valor de las masas no son valores conocidos para nosotros. Es decir, yo conozco la masa del cilindro hueco, pero no la del cilindro completo ni la del hueco para hacer la diferencia. Entonces, en este caso nosotros tenemos que trabajar con la densidad, es decir, determinar la masa sobre el volumen de la figura, es decir, conocer el volumen del cilindro hueco y a partir de ahí con esa densidad poder trabajar con los volúmenes correspondientes, es decir, tener una figura donde nosotros tenemos el volumen del cilindro de esta manera, que sería con el valor de los lados, así, y restarle a eso el hueco, que sería en este caso esta figura que está, la pequeñita. Entonces ahí nosotros obtendríamos la inercia del cilindro hueco de nuestra figura. Pero obviamente tenemos que determinar la inercia de, el volumen 1, determinar el volumen 2 y eso obviamente relacionarlo siempre a la misma densidad. Pero la densidad la calculamos con este volumen final y obviamente la masa total de esta figura. Y lo que hacemos es hacer la diferencia entre estas dos masas supuestas. Masa 1 va a ser igual a densidad por volumen 1 y la masa 2 va a ser igual a densidad por volumen 2. Entonces de esa manera nosotros obtenemos el valor de la masa, o sea, de la inercia de esa figura. Entonces el procedimiento va a ser el siguiente. La inercia de la figura 1, vamos a determinar la inercia centroidal, sería en este caso con respecto a cualquiera de los ejes, y a ese valor sumarle el teorema de los ejes paralelos, que en este caso es la masa por la distancia al cuadrado, con respecto al eje A. Entonces va a ser 2 quintos
del valor de la masa del cuerpo 1 por el radio al cuadrado más, en este caso, la masa del cuerpo 1 por la distancia existente, que sería la distancia vertical, o sea, con respecto al centroide de la figura, que sería todo esto, llamarle distancia 1. Entonces, por distancia 1 al cuadrado. Entonces, los valores, la figura 1 me dice que es la figura A, tiene un peso de 100 kilogramos. Entonces, esto va a ser 2 quintos por 100 por el radio, que es 0,25 al cuadrado, más 100 por la distancia, que sería 2 más 0,25, 2,25 al cuadrado. Entonces la inercia con respecto al eje A de la figura 1 ya va a tener un valor definido. El resultado sería en este caso 508,75 kilogramos por metro cuadrado. Después, de la misma manera, aplico las fórmulas para la figura 2, que es la barra. La inercia respecto a la figura 2 va a ser masa por longitud al cuadrado sobre 12, y a esto le voy a sumar la masa por la distancia 2 al cuadrado, que sería en este caso la distancia existente hasta esta figura. Entonces, esto sería igual a la masa de la figura 2, me dice el ejercicio que es igual a 60, entonces en este caso sería 60 por la longitud, que es 2 metros, 2 al cuadrado sobre 12, más 60 por la distancia, que sería 1 metro al cuadrado. Entonces la inercia de la figura 2, en este caso, va a ser igual a 80 kilogramos por metro cuadrado. Ahora vayamos al caso de aplicación del cilindro. Primeramente tenemos que determinar el volumen final que tiene esta figura, que sería volumen 1 menos volumen 2. Esta figura tiene dos radios, un radio vale 0,5 y el otro vale 0,25. Entonces el volumen final va a ser pi por radio 1 al cuadrado, menos pi por radio 2, voy a ponerle radio minúscula para diferenciar, al cuadrado, multiplicado esto obviamente por la altura que tiene el cilindro. La altura está marcado como 2 metros, entonces el volumen va a ser igual, volumen final va a ser igual a pi por 2 metros por, sería en este caso 0,5 al cuadrado menos 0,25 al cuadrado. Entonces el volumen final para mí va a ser pi por 2 por 0,5 al cuadrado menos 0,25 al cuadrado, que sale el resultado 1,178 metros cúbicos. La masa, ya sabemos obviamente cuánto vale porque es el dato del ejercicio, que es 400. Entonces con eso nosotros determinamos la densidad del elemento. Masa total sobre volumen total. 400 sobre 1,178. Entonces, el valor de la densidad para mí es 339,53 kilogramos por metro cúbico. Entonces, esta densidad a mí me va a permitir calcular cada uno de los pesos, obviamente haciendo la diferencia para sacar las inercias. Voy a obtener el volumen 1 y el volumen 2, ya para que sea mucho más fácil después, pi por r al cuadrado por h, que sería en este caso pi por 2 por 0,5 al cuadrado, que es un volumen de 1,571 metros cúbicos, y el otro va a ser pi por r minúscula al cuadrado por h, en este caso pi por 0,25 al cuadrado por 2, que sería en este caso la mitad, mucho más chico, sería en este caso un valor de 0,393 metros cúbicos. Entonces,
la inercia centroidal, o sea, la inercia de la figura que yo voy a hallar con respecto al eje A de la figura 3 va a ser primeramente la inercia centroidal, que va a estar dividida en dos partes. La inercia con respecto a la figura o al volumen 1, siempre centroidales, menos la inercia con respecto al volumen 2. Y a esto voy a sumarle la masa total por la distancia 3 al cuadrado. ¿Cuál es la distancia 3 que yo voy a tomar? Perdón, ese tiene que ser al cuadrado. La distancia 3 en mi gráfico va a ser la distancia que existe desde el eje hasta esta figura, que en este caso es 0,5. Entonces, la inercia, dijimos que la fórmula que nosotros aplicamos para los cilindros era 1 sobre un medio en masa por eh, radio al cuadrado. Entonces, esto va a ser un medio. La masa yo voy a cambiar por densidad, por volumen 1, por el radio, que es radio al cuadrado. Y esto le voy a restar un medio la densidad por volumen 2 por el radio al cuadrado. Esto obviamente va a ser la inercia centroidal, y después voy a sumarle la masa total por la distancia 3 al cuadrado. En términos de valor, inercia en A de la figura 3 va a ser igual a un medio por 339,53 por el volumen 1, que es 1,57 57,1, multiplicado por el radio, que es 0,5 al cuadrado. Restándole a ese valor un medio por 339,53 por 0,39, si mal no me equivoco era 39, sí, 39,3 por 0,25 al cuadrado, y eso le sumo después el valor del peso total, que es 400, por la distancia, que es 0,5 al cuadrado. Entonces eso me va a permitir obtener la inercia total con respecto al eje A. Entonces el resultado es 161,92 kilogramos por metro cuadrado, que es el valor de la inercia de masa. Entonces la figura compuesta para mí va a ser la suma de las tres inercias. Inercia en A total va a ser igual a la inercia en A de la figura 1, más la inercia en A de la figura 2, más la inercia en A de la figura 3. Entonces el resultado va a ser 161,92, y el resultado total va a ser la inercia con respecto a al eje A, va a ser 750,67 kilogramos por metro cuadrado. Entonces de esta manera se resuelve este ejercicio.